Y listo. Bueno, continuando con nuestro estudio ya para finalizar el tema de las cuentas que hemos estado trabajando durante toda esta unidad, pues comentarles que a partir de ahora lo que vamos a hacer es como una especie de resumen o recapitulación de cada una de las cuentas que teníamos dentro de nuestro estudio que hemos estado realizando en las últimas 2 semanas. Bueno, de entrada, como les comentaba, yo aquí voy a tener de lado abiertas las presentaciones que hemos estado utilizando para estas sesiones. Entonces, comentarles que lo primero que bueno, esto va a derivar en una estructura que ya vamos a manejar a partir de ahora, que vamos a denominar como un catálogo de cuentas. Un catálogo de cuentas en términos pues generales, en términos contables, nos permiten darle estructura a la información de tal forma que pues vamos a trabajar con esta información para que pues se nos permita tener ordenada la información contable, se nos permita la creación de documentos a partir de esta estructura. Entonces es muy importante tener definidos pues bien este tipo de información de nuestras cuentas contables. ¿Ok? Ahí ya deben estar viendo lo que es una hoja de cálculo en Spreadsheet de Google y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a nombrarlo esto como nuestro catálogo de cuentas. Entonces, el primer punto que tenemos que observar aquí es que vamos a tener divisiones. La primera división que podemos observar es la de activo, que es pues, la primera cuenta, el primer rubro que analizamos al inicio de esta unidad. Entonces tenemos activo, ¿no? Más acá abajo vamos a poner pasivo como una estructura y de momento vamos a dejarlo así como capital. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esta estructura o dentro de esta división que vamos a estar haciendo para nuestro catálogo de cuentas, pero recordemos que las cuentas de activo tenían principalmente dos divisiones. La primera de ellas era activo a corto plazo, bueno, activos a corto plazo, ¿sí? Y vamos a poner como por aquí activos a largo plazo. A ver, denme un segundo. Ok. Y lo mismo teníamos cuando dividíamos la clasificación para el caso de los pasivos. Entonces, dentro de esta clasificación, pues incluso si queremos ser también un poco más directos, pues vamos a ponerle el capital, pues tendríamos capital contribuido y por acá abajo capital ganado. ¿Sí? Esta sería nuestra pequeña o rápida clasificación derivado de lo que hemos estado observando a lo largo de estas últimas clases, ¿no? Tenemos activo, pasivo, capital y dentro de cada una de estas pues íbamos dividiéndolos como activos a corto plazo, activos a largo plazo. Aquí pues obviamente en lugar de activos pues sería pasivos y lo mismo acá, de tal forma que tendríamos esa división. Y dentro del capital, pues tendríamos capital contribuido y capital ganado. Entonces, aquí, a partir de este momento, pues voy a abrir una columna aquí para que podamos insertar más información. Ok. Entonces, a partir de aquí, como les comentaba, tendríamos otras divisiones a su vez. Por ejemplo, dentro de capital, dentro de activos a corto plazo, a ver, voy a ingresar más cuentas, perdón, más espacios. Vamos a ponerle, ahí está. Teníamos la primera de ellas, si recordamos, pues la cuenta una de las más comunes, pues era caja. Aunque les comentaba que en ciertos sectores donde ya no se maneja efectivo, pues esta cuenta queda en desuso. Pero que es muy común llegar a seguir viéndola dentro de los catálogos. La siguiente cuenta que analizamos en su momento, pues fue bancos, después clientes, después, les digo, yo aquí tengo a un costado las diapositivas, entonces, pues
no es que me las sepa de memoria, sino que son las que ya hemos observado. Y lo mismo ustedes, cuando tengan oportunidad, pues pueden repasar lo que hemos visto cuando analizamos el estudio particular de las cuentas de activo. Entonces, clientes, luego vienen documentos por cobrar y por último, deudores diversos. Digo por último, dentro del rubro de las cuentas por cobrar, obviamente. Después de deudores diversos teníamos almacén y después de aquí venía una cuenta que era un sector, un grupo que era pagos anticipados. Esos pagos anticipados a su vez pues se dividían en impuestos pagados por anticipado. Y a partir de aquí, no sé si recordarán, pues teníamos la división de pagos provisionales. ¿Saben qué? Lo que voy a hacer para que vayamos viendo esta división que quiero que observen es, lo voy a poner en celdas mejor a la derecha. En Excel permite identar, pero aquí no he encontrado cómo hacer eso. Pero bueno, no perdamos más tiempo y pasemos todo este contenido al lado derecho. Y lo mismo para acá, de tal forma que podamos hacer esto y vayamos viendo esa identación que les estaba comentando. Entonces, si se fijan, pagos provisionales sería como una subdivisión de impuestos pagados por anticipado e incluso vamos a ponerle una pequeña negrita aquí para que podamos diferenciarlo. Entonces teníamos pagos provisionales, teníamos IVA acreditable y por último retenciones. ¿Cuáles? De cualquier naturaleza. Retenciones que nos hagan y que eventualmente pues nos sean a nosotros una cantidad que podamos aprovechar en nuestros impuestos. Entonces vamos a insertar más columnas de tal forma que, si se fijan, estamos teniendo ya una estructura ya escalonada. Activos, luego activos a corto plazo. Aquí va a depender ya de su necesidad a la hora de presentar información. Si recordamos, por ejemplo, caja y bancos están dentro de una cuenta o de un grupo que se llama efectivo o equivalentes de efectivo. Entonces podemos dejarlo así tal cual o podemos hacer una siguiente división. Déjenme insertar de tal forma que quede bancos y caja dentro de una cuenta que les antecede, que es efectivo y equivalentes de efectivo. Y lo mismo sucede con las cuentas de clientes. De hecho, entonces déjenme inserto una cuenta. Esto sería como una clasificación ya directamente de las NIF, ¿de acuerdo? Dentro de esto, pues tendríamos cuentas por cobrar y si mal no recuerdo también esto tendríamos de esta manera. Esto sería pagos anticipados, ¿sí? Pero que sepan que la división que teníamos antes pues también funciona y va a funcionar dependiendo, como les digo, de sus pues, necesidades que tengan a la hora de presentar información. Pero vamos a manejarlo de esta manera. Al mismo nivel de impuestos pagados por anticipado, ¿sí? Vamos a manejar anticipos a proveedores y tenemos otra cuenta que es rentas pagadas por anticipado, ¿sí? Y por último, dentro de las cuentas que hemos estudiado, pues serían intereses pagados por anticipado, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos esta era la estructura que manejamos dentro de la presentación, de tal forma que nuestro estado financiero va a reflejar efectivo y equivalentes de efectivo. Y ustedes y yo ya vamos a saber que cuando hagamos mención efectivos y equivalentes de efectivo, pues vamos a hacer alusión a las cuentas de caja y bancos, es decir, al efectivo, pues directamente de la empresa. Las cuentas por cobrar que van a tener, pues clientes, documentos por cobrar y deudores diversos. Almacén, eso sí no tiene otra subdivisión a su vez, entonces vamos a dejarlo tal cual como almacén. Y por último, dentro de esta clasificación que hemos analizado, pues teníamos pagos anticipados. Estos a su vez pues, se subdividían en impuestos pagados por anticipado y anticipos a proveedores, rentas pagadas por anticipado y por último intereses pagados por anticipado. Todos son, valga la redundancia, pues anticipaciones a que nos van a dar derecho eventualmente ya sea a cobrarlos
a hacer uso de ellos, a poder utilizarlos eventualmente de alguna manera en nuestro beneficio. ¿Sí? Si es un impuesto, pues podemos aprovechar y disminuirlo del impuesto que nos resulte más adelante. Entonces, vamos a continuar ahora del lado de los activos a largo plazo. Si se fijan, esto se encontraba más alineado a la derecha, más identado a la derecha, de tal forma que se encuentra al mismo nivel de la subdivisión de activos a corto plazo. Y aquí, pues, ¿qué teníamos? Teníamos directamente, no es necesario, pero lo vamos a mencionar nada más. Teníamos aquí la subdivisión de activos sujetos a depreciación y activos activos no sujetos a depreciación y activos sujetos a depreciación. En primer lugar, pues tendríamos la cuenta de terrenos, ¿sí? Les digo, no vamos a hacer esa subdivisión a su vez, solo mencionarla. Y a partir de aquí teníamos también las cuentas que antecedían. Estas cuentas pues podrían ser, entre otras cosas, yo recuerdo que en las diapositivas yo les mencionaba que van a depender también de pues la naturaleza de la empresa. Puede tener edificios o bien puede rentarlos. Si se fijan, puede tener, si se fijan en la cuenta rentas pagadas por anticipado, pues podemos tener todos estos dos bienes. O sea, pueden ser propiedad de la empresa o pueden ser rentadas. Y después de la cuenta de edificios teníamos maquinaria y equipo, ¿sí? Teníamos equipo de reparto. Teníamos, a ver, denme un segundo. Ajá. Teníamos mobiliario y equipo. Teníamos después equipo de cómputo. Esto era el orden en el que se las presenté en la diapositiva en alguna sesión, ¿no? Equipo de comunicación, y a partir de aquí pues teníamos ya todas las cuentas que pudiesen llegar a aparecer o necesitarse dependiendo de la naturaleza pues de las empresas. Por ejemplo, si estamos trabajando con una empresa que tiene por activos aviones, pues tendríamos que abrir una cuenta que pues nos permita controlar ese bien, ¿no? Tenerlo de alguna manera vigilado. A ver, denme un segundo porque se me está descargando esto. Y pues mientras comentarles que si recordamos las sesiones pasadas, mencionábamos que todas estas cuentas tienen la particularidad de que, a excepción de terrenos, se pueden perder valor, se pueden depreciar. Entonces, si seguimos esa observación, vamos a tener en cuenta que la misma NIF nos permitía, entre otras cosas, manejarlo por separado o antecediéndole a la cuenta que le correspondía. Entonces, por ejemplo, edificios, si se fijan, de hecho el nombre era depreciación acumulada de, y a partir de aquí, pues teníamos que poner a qué correspondía. Entonces voy a copiar esta parte de tal forma que, a ver, voy a abrir aquí un pequeño renglón. Ok, y cada una de ellas, listo, de tal manera que vamos a poner, incluso lo voy a hacer como fórmula para que no escribamos tanto. Y esta es una de las ventajas que me gusta de Excel, ¿no? Entonces, vamos a poner depreciación acumulada de espacio y... Vamos a ver si aquí funciona, porque en Excel sí lo puedo hacer. No, entonces, déjenme ver si es así. No, porque... Bueno, otra rápido antes de que se nos pase más tiempo. Y todo por querer ahorrar. Concatenar. Esta sí. Vamos a concatenar el primer valor, que es depreciación acumulada, espacio. Ajá. Y la cuenta anterior. Ah, caray. Está pasando.
Ese es coma y no más. Ok, así era lo que quería llegar nada más. Para que concatene, si se fijan estoy utilizando una fórmula que es concatenar y estoy poniendo depreciación acumulada de, que es como una especie de nombre general, y luego hago referencia al valor que se encuentra en la parte de arriba, que es la de 22, para que copie el mismo valor. De tal forma que en lugar de escribir lo mismo cada vez, lo que voy a hacer es copiar abajo, y si se fijan, el nombre es el mismo y es una de las ventajas. Entonces, a partir de ahora, pues ya es lo mismo. Deme un segundo nada más. Listo, es que parece que por ahí me va a dar un poco de gripa, pero bueno, ya quedó. Ok, entonces hasta aquí tenemos ya las cuentas ordenadas dentro de la clasificación de activos a largo plazo. ¿Sí? Ya empezamos a darle orden a todas las cuentas que hemos estado mencionando en las últimas sesiones. Entonces vamos a eliminar este espacio de tal forma que seguimos teniendo esta estructura. Vamos a continuar con los de pasivos y vamos a incorporar ahora más filas en este lado para que reconozcamos la misma situación. Aquí pues vamos a ponerle proveedores, después documentos por pagar, acreedores diversos, anticipo de clientes. De hecho, todo eso también lo podemos subdividir, si mal no recuerdo. A ver, vamos a poner esto al mismo nivel. Aquí, ¿sí? Y incluso si seguimos la misma analogía que hemos estado analizando dentro de las cuentas de activo, pues vamos a poner aquí una siguiente división que es documentos, no, cuentas por pagar, y ahí metemos o incorporamos lo que son estas cuentas. La de, si se acuerdan, en el otro teníamos pagos anticipados, aquí serían cobros anticipados, y la cuenta de anticipos de clientes pues va dentro de ese rubro. Ok, entonces cobros anticipados, después, ¿qué más? Impuestos por pagar. Vamos a insertar más columnas, más filas, perdón. Tendríamos impuestos por pagar. Y aquí pues podríamos entrar ya definiendo, por ejemplo, provisión de ISR, que es el impuesto a la renta, IVA trasladado, que de hecho no me acuerdo cómo lo nombramos en la parte de arriba. Déjenme regreso un poco para que vayamos siendo uniformes. Ajá, lo denominábamos IVA acreditable. Esto, cuando veamos un ejercicio, les voy a mencionar la pequeña diferencia y cómo lo vamos a ir controlando. Pero de pronto hay que considerar que cuando pagamos un producto o un servicio, es decir, un bien o un servicio, perdón, lleva un IVA. Cuando lo pagamos, este IVA lo podemos disminuir del que cobremos cuando vendemos, ¿ok? Entonces, de pronto no se me compliquen con esa parte, vamos a ir paso por paso. Entonces, impuestos por pagar, tendríamos el IVA trasladado y por último, los impuestos retenidos. Como empresa o como organización, la ley nos dice o nos da la obligación de que si tenemos, por ejemplo, entre otras cosas, trabajadores, entre otras cosas, entre otros conceptos, trabajadores, podemos considerar que existe una situación en la que como empresa tengamos que retenerles. ¿Qué vamos a retenerles? Pues lo que la ley establezca, entre otras cosas, ahí sí, el impuesto a la renta y todo lo relacionado con el tema de seguridad social. Y por último, bueno, ya tendríamos aquí como una pequeña subdivisión que era, si mal no recuerdo, beneficios a trabajadores, y aquí había PTU por pagar. Si no, si mal no recuerdo, esta era más o menos la estructura que teníamos. Entonces vamos a copiar este valor para tener nuestro pasivo a largo plazo, y si mal no recuerdo aquí únicamente mencionábamos
que las cuentas de pasivo a largo plazo pueden ser las mismas que hemos ya manejado en la parte de arriba, ¿sí? Con la característica que serían cuentas por pagar a largo plazo. Entre ellos, pues tendríamos, ahorita vamos a ver, por ejemplo, teníamos, ok, ya, teníamos aquí acreedores diversos, igual a largo plazo. Podríamos poner, pueden ser acreedores diversos, acreedores hipotecarios, como querramos llamarlo, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo acreedores diversos a largo plazo para identificar esa parte. Documentos por pagar a largo plazo y por último, cobros anticipados a largo plazo, ¿sí? Esto pues, se los voy a proporcionar más adelante para que ustedes lo vayan teniendo y pues nada más mencionarles que esta sería como una pequeña introducción ya a lo que vamos a ir manejando como catálogo de cuentas. Capital contribuido, esto lo dividíamos en capital social y aportaciones en especie. Y capital ganado, si mal no recuerdo, teníamos 4 cuentas, 4 divisiones. En la que la primera de ellas, utilidad del ejercicio, que es los que acabamos de ver. Pérdida del ejercicio, resultado del ejercicio, ¿sí? Y resultado de ejercicios anteriores. Ahorita ingresamos o continuamos con los de ingresos y egresos, pero de pronto, si se fijan, derivado de esta división que estamos manejando, ya podemos ver que existen pequeños escalones, pequeñas clasificaciones o de tal forma que podamos estructurar o darle un número a cada una de estas cuentas. ¿Esto qué permite? Como les digo, estructurar ya de manera directa un catálogo y este catálogo pues, nos va a permitir establecer, por ejemplo, un orden o una numerología de tal forma que, por ejemplo, activo podemos darle el número 1, ¿sí? Por su orden de aparición o por la forma en la que está estructurada. Y seguimos esta estructura, a pasivo le daríamos el número 2. A capital le estaríamos dando el número 3 por obvias razones, ¿no? Entonces, si tenemos esto más adelante, cuando ustedes vean una cuenta que empiece con un 1, pues de entrada vamos a identificar que es una cuenta que corresponde a las cuentas de activo. Siguiente escalón o siguiente subdivisión, podemos decir que serían los de activos a corto plazo. ¿Estos qué tendrían? Pues tendrían el 2, perdón, el 1 otra vez, porque si se fijan dentro del mismo escalón sería otra vez un 1, de tal forma que activos a largo plazo le corresponda un 2. Si lo vamos concatenando cada una de estas, pues tendríamos ya 1, 1. El primer 1 hace referencia a la cuenta de activo y el segundo 1 hace referencia a activos a corto plazo. Y en el caso de largo plazo, pues tendríamos la clasificación 1, 2. ¿Por qué razón? Misma. Porque el primero hace referencia a activo y el segundo hace a largo plazo. Efectivos y equivalentes de efectivo, otra vez empezamos con la numeración 1, cuentas por cobrar 2, almacén 3, pagos anticipados 4, ¿sí? Y si se fijan, ya nuestro catálogo ya empieza a tener una forma, porque cuando veamos 1, 1, 1, hace referencia a activo, de activo a corto plazo, de efectivo y equivalentes de efectivo, ¿sí? De hecho, acá arriba voy a poner otra vez el 1 para hacer referencia a una cuenta superior, que es la cuenta de activo. Obviamente no se los tienen que aprender a nivel de saberse todo el catálogo de memoria, solo como guía, que para que la próxima vez cuando ustedes vean 1, 1, 1, pues hacen referencia a una cuenta de activo, una cuenta a corto plazo y una cuenta, o por lo menos de las primeras cuentas que se encuentran hasta arriba y por lo tanto son de rápida convertibilidad en efectivo, ¿sí? Al ser la primera, pues sabemos que va a ser efectivo o equivalentes y ahí no hay más que hacer o que decir. Y si seguimos a partir de aquí, pues tendríamos una última división, sería 1 y 2 para bancos. 1 para clientes, 2 para documentos por cobrar y 3 para deudores diversos. 1 para impuestos pagados por anticipado,
2 para anticipos a proveedores y 3 para rentas y por último 4 para intereses pagados por anticipado. Si se fijan entonces, si queremos señalar la cuenta de bancos, ¿cómo sería la estructura? Sería 1 de activo, 1 de activos a corto plazo, 1 de efectivo y equivalentes de efectivo y por último 2 de la clasificación que le corresponde y esta haría referencia a bancos. ¿De acuerdo? Esa sería más o menos la estructura que estaríamos manejando. Ahora, la nomenclatura, la estructura y todo lo demás relativo a cómo lo vamos a estructurar, pues ya va a depender también de las necesidades, porque podemos dejar 1, 1, 1, así como lo estamos manejando aquí, por ejemplo, o podemos separarlo por puntos, es decir, por ejemplo, aquí sería 1.1, 1.1, ¿sí? 1.1 y de esta manera. Esto ya va a depender de cada uno de nosotros, cómo querramos ordenarlo de tal forma que esta sería nuestra pequeña estructura. Aquí pues en caja pues sería de esta manera, ¿no? Y lo mismo vamos a estructurarlo con las demás hasta llegar a terminarlo. Entonces, así. Creo que es mejor si lo ponemos de lado. Y vamos a cambiarlo al lado izquierdo. Listo. ¿De acuerdo? Entonces, si continuamos con terrenos, podemos decir que terrenos hará referencia a la misma estructura. Sería 1, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y 3. Podemos dejarlo así, ya que no decidimos llevar a cabo una siguiente subclasificación, sino que hasta ahí se van dejando. Obviamente, si fuese nuestra voluntad o nuestra decisión separar las cuentas de depreciación acumulada en un siguiente rubro donde se tengan todas las depreciaciones acumuladas, pues tendríamos ahí otra siguiente clasificación. Lo mismo va a pasar con las cuentas de pasivo, ¿de acuerdo? Entonces, pasivo, teniendo en cuenta que es el renglón número 2 o el escalón número 2, pues pasivos a corto plazo sería otra vez 1 y a largo plazo 2. Cuentas por pagar sería la primera clasificación, cobros anticipados la segunda, impuestos por pagar la tercera y beneficios a trabajadores pues la cuarta. Y a su vez cuentas por pagar se dividen en 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3 y 1. De tal forma que acreedores diversos quedaría de la siguiente manera. 2 para representar a pasivo, 1 para representar a pasivo a corto plazo y por último, 1 para representar cuentas por pagar y por último 3 para representar a los acreedores diversos. Entonces la cuenta de acreedores diversos tendría esta cuenta total o este número de cuenta dentro de nuestro catálogo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a ustedes qué les va a tocar? Pues terminar esta clasificación, seguir numerándolos de tal forma que sigamos esta misma estructura. Pero para esto, pues vamos a continuar con las cuentas que nos hacen falta. Si seguimos dentro de la estructura, pues tendríamos ingresos, ¿sí? Como una siguiente subclasificación, a pesar de que son parte de las cuentas de capital, es importante manejarlo por separado. A esta pues le toca el número 4 y por acá abajo vamos a ponerle egresos, ¿sí? La cual le toca el número 5. De tal forma que cuando ustedes vean que una cuenta empieza con 4, 1 y la cantidad que le pueda o el número que le pueda seguir, pues ustedes ya sepan que es una cuenta de ingresos. Por lo tanto, pues ya podemos empezar a clasificarlos de esa manera. Ingresos teníamos que eran ventas, ¿sí? Y a partir de aquí, si gustan, a manera de catálogo, pues sí va a ser necesario especificar qué cuentas teníamos. En este caso, a ver, déjenme, pero ¿qué otras cuentas podríamos tener? Por ejemplo, están los descuentos sobre ventas,
bonificaciones sobre ventas y devoluciones sobre ventas. Si se fijan, pues, ¿qué clasificación más hemos puesto aquí? Ninguna, son las únicas. Ventas sería 1, descuentos 2, 3 y 4. Estas pues ya las terminamos. Tendríamos egresos, pues aquí sería costo de ventas. Y después tendríamos gastos de ventas, gastos de administración, que a cada una le va a corresponder un número, ¿sí? Y por último, gastos de investigación y desarrollo en caso de que tengamos esa necesidad. Ahora, aquí existe algo muy particular, sobre todo en las cuentas de gastos de venta. Por ejemplo, aquí podríamos insertar a su vez un siguiente nivel haciendo referencia a qué gastos podemos tener dentro de nuestra organización que puedan corresponder a gastos de venta. Pues sería sueldos, por ejemplo. Tendríamos renta en caso de que tengamos que rentar, luz, agua, teléfono, ¿sí? Si se fijan, ya es una subclasificación dentro de la cuenta de gastos de venta. Entonces, de momento, obviamente esto no lo vamos a definir hasta este punto. ¿Por qué? Porque pues vamos a manejarlo conforme vayamos necesitándolo. Entonces, nada más que sepan que esta o dentro de las cuentas de gastos de venta, pues pueden existir todas estas cuentas a su vez que nos permitan controlarlo de manera más puntual. Entonces, lo mismo sucede con gastos de administración. ¿Qué puede haber en gastos de administración? Pues gastos de venta, sueldos, renta, luz, agua, teléfono, mantenimientos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, de momento, esto incluso lo voy a ocultar de tal forma que solamente nos quedemos con estas. 1, 2, 3 y 4. Entonces, lo que a ustedes les corresponde hasta este punto es completar esta estructura. Lo voy a poner aquí. En negrita para que lo tengamos presente, bueno, un poco más oscuro, de tal forma que terminen esta estructura. Y esto a su vez puede seguir teniendo otro nivel de división. ¿Por qué? Porque supongamos, y esto es un ejemplo muy práctico, ¿sí? Que bancos tengamos dos cuentas, ¿de acuerdo? Si bancos tenemos dos cuentas, donde una es Banamex, por ejemplo, cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la otra es Bancomer, ¿sí? Cuenta 7, 8, bueno, ahora de regreso, ¿no? Del 9 al 4, 9, 8, 7, 6, 5, 4. ¿Esto qué subdivisión va a tener? Pues 1 y 2 a su vez. Entonces, ¿qué cuenta le correspondería? 1, 1, 1, 2, haciendo referencia a bancos, 1. Y a la cuenta de Bancomer le correspondería 2. De tal forma que a su vez este catálogo sea versátil y nos permita llevar la cuenta el control, la administración por cada uno de los sectores o rubros que a su vez nos permita pues este tipo de organizaciones. ¿De acuerdo? Como les digo, eventualmente no va a ser necesario que nos aprendamos estos números. Sin embargo, sí, pues por lo menos que saber que si empieza con 4 es ingresos, que si empieza con 5 es un egreso, que si empieza con 3 es una cuenta de capital, si es un 2 pues es una cuenta de pasivo y si es un 1 pues es una cuenta de activo. Y a partir de ahí vamos viendo qué otro nivel tiene. Si vemos un 1 y luego vemos un 2, pues podemos pensar que se trata de una cuenta de activo relativo a los no circulantes. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí ya podemos ir rápidamente identificando qué cuenta, qué orden podemos tener. Entonces, de momento, esa sería la sesión por el día de hoy. Y pues voy a parar de grabar para que pues quede esta sesión hasta el día de hoy, hasta aquí, perdón. Entonces, pues ya saben, cualquier duda, pues sigo pendiente de sus dudas o comentarios. Entonces,